Hasta ese momento de la historia, los periódicos, revistas y semanarios se subsidiaban por los dueños de este, por el gobierno de turno o por los interesados en llegar al poder o candidatos. Sin embargo, cuando se comienza a diseñar el modelo económico del país, los propietarios de los periódicos se replantean la fuente de ingreso, introducen la publicidad comercial. La economía de los años 80, 90, principalmente en El Salvador, empieza a cambiar, los modelos agroexportadores que habían surgido antes del añil y que después empiezan a aparecer con el café, empiezan a dar frutos, empiezan a dar los beneficios de una economía que empezaba a moverse. Entonces, lógicamente, los periódicos ya no solo pensaban en ser subsidiados por élites políticas, sino que buscaban la comercialización, la sostenibilidad, podríamos decir. Lo interesante es esa variedad de pensamiento que uno encuentra a finales del siglo XIX. No deja de ser un periodismo, yo diría, militante. Italo López Bassi decía que en el último cuarto del siglo XIX había un periodismo muy político. Yo creo que no, lo que hay es un periodismo de ideas con vinculaciones políticas. ¿Cuál es la diferencia? De que se trata de darle sustento ideológico a un planteamiento político. Claro, hay diferentes casos. A veces caemos en un periodismo casi panfletario, muy tosco, muy intolerante. Entonces, en donde lo único que se busca es descalificar al oponente. Muy parecido a lo que circula hoy en redes sociales, solamente que con base en papel. Pero también a veces tenemos un periodismo muy brillante. Entonces yo creería que la década de 1880 es la clave para entender la formación de opinión pública en El Salvador. Ahí es donde aparecen todos estos periódicos, ¿verdad? Con diferentes posturas, por supuesto. O sea, aparecen Talleres Cisneros, que más tarde va a adquirir la Universidad de El Salvador, la imprenta nacional misma, que empiezan a publicar muchísimo, ¿verdad? Asimismo, bueno, más en el área de las ciencias sociales, empiezan a aparecer muchas publicaciones literarias y empiezan a aparecer los primeros libros de historia también de El Salvador. Diarios, por ejemplo, de 1890 ya están reportando que el cable que nos ha llegado desde Londres, desde Nueva York, nos dice esto. Entonces ya teníamos telégrafo, ya teníamos algunas líneas telefónicas, era posible la comunicación rudimentaria, pero era posible. La comunicación por telegrama, la comunicación por telégrafo era posible y la población también era muy móvil. Esta idea de que las panchitas, las famosas vendedoras de panchimalco que caminaban a diario hasta las plazas del centro de San Salvador para vender. Ahí va la información, ahí va la comunicación de boca en boca, y eso permite también de una u otra forma la formación de opinión pública dentro de los sectores más excluidos incluso, ¿verdad? Los periódicos eran principalmente para las ciudades, Santa Ana, San Vicente, San Miguel, Sonsonate, y de ahí pues ya el boca en boca iba llevando algunas de las noticias. También se utilizaban bastante hojas sueltas, que llegaba y la gente recogía y más o menos leía y de ahí lo iban comentando, ¿verdad? Entonces, es una sociedad muy rural definitivamente, ¿verdad? La libertad de expresión, entendida como poder hablar libremente, sí era permitido. Ahora, si un cuerpo del Estado, si un cuerpo policial o un cuerpo de la guardia, bueno, en ese momento no había guardias, pero habían básicamente milicias, eh, escuchaba, digamos, un insulto hacia el gobierno, un insulto hacia los gobernantes, probablemente pues sí iba a ser vapuleado, iba a ser golpeado. Según el investigador Roberto Pérez, con el semanario La Linterna, los periódicos como medios de expresión y de divulgación del pensamiento comenzaron su etapa de empresas comerciales, lo que dio paso a la mercantilización de la información. Ya se impone esto que después llegó a conocerse como la ideología de la objetividad, ¿no? Que el periodista es objetivo, y eso significa que no tiene que vertir ninguna opinión partidaria, política, sino que simplemente describir las cosas tal como son. Esto es una ruptura importante para entender cómo se hacía antes la posición. O sea, el periodista era aquel que tenía una postura clara y definida políticamente, pero el periodista no podía tener ya una posición política definida. Tenía que ser ambiguo, si se quiere ver de esa forma. Esas discusiones son las que han entrado hoy en día en el debate con las teorías de los roles de los periodistas. Pero si el periodista debe o no tener una posición
ideológica frente a la realidad. Para 1900 lo que tenemos es ese modelo liberal que se ha consolidado, se ha fortalecido, y entonces de ahí en adelante lo que se espera es que las aguas fluyan como debieran fluir, ¿no? En un contexto de más estabilidad política. Entonces, en esa lógica, entonces, el debate periodístico podríamos decir que pierde fuerza. Habrá que esperar a la década de 1920, cuando, por diferentes razones, la sociedad salvadoreña se vuelve mucho más compleja, mucho más problemática, y entonces ahí va a surgir la oportunidad, yo diría más bien la necesidad de nuevas formas de pensamiento político que le busquen alternativas a los problemas que la sociedad está viviendo. La opinión, por ejemplo, de los indígenas de Cojutepeque, ellos se expresaban a través de cartas directas al presidente, directas a los diputados. Hacían su carta, buscaban a alguien que pudiera escribir, le dictaban sus demandas y se las enviaban. Y allá el presidente, el diputado, el alcalde lo leía y decía qué hacía, ¿verdad? Esa era la capacidad de expresión que tenían. No era posible publicar en un periódico. Si no los escuchaban, si mandaban una carta y otra carta y otra carta y no hay respuesta, pues ahí va el machete, ¿verdad? Y los indígenas de Izalco, los indígenas de Nahuizalco, los indígenas de Cojutepeque, los indígenas nonoalcos eran enojados. O sea, lo que dicen las fuentes son es gente peligrosa. En 1915 la familia Dutriz fundó el periódico La Prensa, conocida posteriormente como La Prensa Gráfica. Su primer director fue José Dutriz. Con el asesinato del presidente Manuel Enrique Araujo en 1913, terminaron los años de relativa calma política y arribó al poder la llamada dinastía de los Meléndez Quiñones, integrada por Carlos Meléndez, Jorge Meléndez y el cuñado de estos, Alfonso Quiñones Molina, quienes se intercalaron la presidencia desde 1914 hasta 1927. De 1913 hasta 1927, el país es gobernado por los Meléndez Quiñones. Y los Meléndez Quiñones entonces tienen una forma muy peculiar de ejercer el gobierno. Realmente tenemos un régimen muy autoritario y bastante represivo. Una de las víctimas del régimen de los Meléndez Quiñones es justamente la libertad de prensa. Durante mucho tiempo se vive bajo estado de sitio. Y entonces hay muy poca posibilidad de tener un periodismo libre, por así decirlo. Hay una censura periodística muy fuerte. El problema con ese periodo es que si uno lee los periódicos, que algunos están alineados con el gobierno, pero otros están censurados por el gobierno, resulta que pareciera ser que el país marcha muy bien y que no hay problemas. Son ya propiamente, digamos, la oligarquía cafetalera, donde su producción y su riqueza están principalmente en el café, administrando los bienes del Estado. Y además, no solo administrándolos, sino pasándose de manera muy descarada y corrupta la presidencia entre ellos, ¿verdad? Entre hermanos y entre cuñados. Esa sería básicamente la forma en la que va avanzando las transformaciones de ese segundo liberalismo en El Salvador. De los años 20 en adelante aparecen en la opinión pública personas de la talla de Salarrué, Jorge Lardé, José María Peralta Lagos, Francisco Gavidia y Alberto Masferrer, entre otros, quienes publicaban en periódicos y revistas. En la década de 1920 creo que es donde podemos marcar el punto de inflexión, donde aparece una prensa disidente y podemos empezar a encontrar puntos de vista distintos, ya no de la élite, sino que se empieza a formar una opinión pública mucho más diversa, mucho más grande, que va a incluir a ciertos sectores medios, digámoslo así, es decir, profesionales, por gente que vive de su profesión y que también son gente bien informada y que se pueden informar, o sea, ambas cosas, la verdad. Ya no tenemos gente que llega a la escuela a tercer grado o que le enseñan los rudimentos de leer y escribir y la aritmética, sino ya tenemos gente que tiene una educación, que tiene una base, que tiene la capacidad de comprender lo que se dice en el periódico. Entonces, ahí el periódico creo que cobra una relevancia todavía más importante, porque permite que se expresen sectores sociales que van surgiendo. Pero en los años 20 empieza a darse un movimiento a favor de rescatar el imaginario indígena como elemento de identidad.
y ahí entraron todos, pero es un romanticismo, o sea, allá está lo bonito, lo estético, allá está la identidad, pero estas personas no tienen derechos para expresarse y no lo han tenido todavía. Entonces, ese tema cultural también empieza a calar con un discurso rentable, porque ese es el otro punto, es decir, los discursos para el mercado deben también ser rentables. Uno tiene que hablar aquello que la gente quiere escuchar. Eso se posicionó por la literatura, por los folletines que aparecían en los periódicos, y entonces amplió la posibilidad de que el periódico se expandiera con mayor tiraje y con más páginas, sobre todo. Entonces, claro, dinamiza la industria, ¿no? Y también el comercio, que empieza ya la posibilidad de empezar a incorporar algunos productos, ¿verdad? Como las cosas de hogar, bebidas sintéticas que empiezan a aparecer. La década del 20 es donde surge el periodismo como tal, pero de la mano de profesionales que no son necesariamente periodistas, que no tienen formación de periodistas, pero que tienen dos cosas. Uno, vinculados a una red intelectual, a la red intelectual salvadoreña, ¿verdad? Ya puede ser en San Miguel, Santa Ana, San Salvador, Sonsonate, San Vicente, en menor medida. Aparte de estar vinculados a esa red, tienen la capacidad económica de adquirir el equipo necesario para realizar las publicaciones, ¿verdad? Mientras la opinión pública se nutría del pensamiento y visión de la nueva generación de intelectuales, la dinastía de los Meléndez Quiñones, para frenar las protestas y el rechazo a sus malas políticas, puso en vigencia una ley de estado de sitio, que también abarcó a los periódicos a tal punto que obligó a los editores someter a revisión toda la información previa a su publicación, y los que incumplían recibían multas económicas, o eran encarcelados o enviados al exilio. Durante ese periodo, una marcha de mujeres fue disuelta de manera violenta por los cuerpos de seguridad. José Luis Barrientos es un estudiante brillante de Derecho en la década del 10. Él hace una protesta en contra de los Meléndez Quiñones, y cuando Carlos Meléndez muere, él publica en Opinión Estudiantil, él publica un artículo donde está criticando fuertemente a Carlos Meléndez. Entonces, el hermano Jorge Meléndez, que ha asumido la presidencia, lo destierra, o sea, lo saca exiliado y le dice que es terrible lo que ha hecho. José Luis Barrientos termina en Honduras, exiliado, graduándose allá en Honduras, ¿verdad? Y reprimido llamémosle así, por la dinastía, ¿verdad? Entonces, ese es el tipo de cosas que suceden ya en la década del 20, cuando los estudiantes tienen acceso a ciertos periódicos o a cierto espacio, o al espacio de la opinión pública, y ellos se quejan del gobernante. Pues el otro, ¿verdad? El cliente político, es decir, el primo, el hermano, el amigo, que es el que forma toda esta clientela política, este clientelismo, lo va a agarrar y le va a decir, mira, te vas de aquí. En la década del 20 es cuando se empieza a hablar de libertad de expresión de manera, digamos, y es que este es un derecho liberal, ¿verdad? O sea, todo parte del derecho individual, o sea, quién soy como ser, como individuo, quién soy como ciudadano, y las libertades que yo tengo, libertad de circulación, libertad de reunión, libertad de expresión, que son las que normalmente van a violentar los gobiernos militares y los gobiernos de los Meléndez Quiñones también. O sea, lo interesante es que, sí, yo entiendo que de repente parece un poco contradictorio. Un momento, o sea, los liberales son los que promueven la libertad individual, la libertad de reunión, de expresión, de circulación. Sí, pero son ellos mismos los que lo reprimen. Sí, correcto. Es que ese es el problema en El Salvador, que las élites tienen un discurso y un accionar que están divorciados. O sea, son contradictorios, pero así son. Así somos hasta el día de hoy, ¿verdad? Nuestra cultura política es de esa forma. Tenemos un discurso oficial de libertad, pero en la práctica ese discurso no se respeta por el mismo Estado. Ese es el problema. En 1926 se fundó la primera radio en El Salvador llamada AQM, medio de divulgación del presidente de la República, de quien lleva sus iniciales. Fueron los gobernantes en esta época quienes le dieron sentido político al uso de la radio. Así lo hizo Quiñones también al inicio. Sí, Quiñones hizo experimentos en el parque para ver si podía poner un micrófono y espiar. O sea, desde ahí conectar y transmitir qué es lo que hablaba la gente en las plazas en ese entonces. O sea, le quiso dar cualquier uso posible, ¿verdad?, de su beneficio.
En 1927 asumió la presidencia el doctor Pío Romero. Uno de los grandes cambios que propicia Romero Bosque es la apertura política. Y entonces ahí hay una libertad de prensa bastante fuerte, muy bien marcada. Ahí lo que sucede es que más bien hay una especie de autocensura de parte de algunos medios que todavía no tienen confianza, no están seguros de si realmente la apertura de Pío Romero Bosque es tal o es una cosa que puede dar marcha atrás y entonces tener consecuencias. Entonces digamos que ese es un periodo importante. De ahí en adelante, obviamente, cuando se dan los sellos de 32 y posteriormente el martinato, la libertad de prensa va a menguar. Y durante todo el periodo del militarismo, del 31 al 92, tenemos un ejercicio periodístico complicado. El 1 de marzo de 1931 juró como presidente el doctor Arturo Araujo. 9 meses después, su vicepresidente y compadre, el general Maximiliano Martínez, lo sacó del poder mediante un golpe militar. En diciembre de 1931, el 2 de diciembre para ser específico, se asestó un golpe de Estado que derrocó al ingeniero Arturo Araujo de la presidencia en El Salvador y llegó entonces Maximiliano Hernández Martínez. El ascenso del ejército, digamos, a los puestos clave del ejecutivo se venía preparando, o sea, no es algo así inmediato, porque lo que querían mantener los gobiernos cívico-militares era el orden, la tranquilidad, la paz del país para que el sistema agroexportador funcionara de la mejor forma. En tal sentido, no debemos perder de vista que nuestro país a principios del siglo XX estaba dedicado casi exclusivamente a la exportación del grano de oro, del café. Para eso, para que el sistema monoexportador o agroexportador, como lo llaman otros, no se viera alterado por las manifestaciones, por los sindicatos y todo esto que había surgido tras la presidencia de Pío Romero Bosque, que sí abrió las válvulas y gestó una apertura política que Martínez se encargó de cerrar. El martinato, sobre todo, fue un régimen, bueno, que duró más de una década en El Salvador y desmovilizó políticamente a la población. Los partidos políticos de oposición prácticamente desaparecieron en los años 30 y esta es una de las características que tienen los regímenes autoritarios, ¿no? A los disidentes les espera o tienen 3 alternativas ante este tipo de regímenes: el encierro, el destierro y el entierro. En tal sentido, muchos salvadoreños que tuvieron los recursos suficientes salieron del país, se exiliaron en México, en Costa Rica. Otros se quedaron en El Salvador, pero sufrieron todos los embates a la persecución política y todo. Pero en los años 30 sí encontramos la censura así de lleno, o sea, las cartas eran revisadas. Yo he encontrado en archivos de México, por ejemplo, de la Secretaría de Relaciones Exteriores aquí en México, denuncias de los diplomáticos que les abrieron la valija, que supuestamente era inviolable, ¿eh? Porque querían ver qué era lo que le transmitían a su gobierno sobre la situación política que experimentaba el país. Ya ni se diga con las cartas, ya ni se diga con lo que se iba a publicar en los periódicos. Martínez establece una clientela política institucionalizada. Y también va a establecer otro punto importante que no estaba anteriormente, la vigilancia por parte de los llamados orejas. O sea, Martínez retoma no solo la guardia, sino también personas civiles a las que les da ciertas ventajas y de repente les da ciertos regalitos y que le mantienen controladas los caseríos, los cantones, las colonias, los barrios, y dicen, fulanito de tal está en contra del régimen, y esa persona es beneficiada por el gobierno. Pero el principal uso político que tuvo la radio en la época fue exactamente durante el contexto de la masacre del 32. Un trabajador de gobernación, si no me equivoco, se fue a la radio, abrió los micrófonos durante los días de la masacre para hablarle a la gente que lo que estaba sucediendo no era real y apoyando a Martínez. Exacerbó a la audiencia para que se negara que efectivamente estuviera sucediendo esto. ¿Qué le valió ese esfuerzo político que hizo a favor de Martínez? Que Martínez le diera adjudicara la primera frecuencia privada de radio. Se la dio al Ballero Sosa, precisamente. Para coartar la libertad de prensa y la libertad de opinión,
el Martinato aprobó y puso en vigencia una nueva ley de imprenta, con la que obligó a los dueños de las imprentas a registrarlas en la alcaldía y a dar toda la información de la persona que solicitara sus servicios. Los directores de los periódicos sometían todos sus escritos a la revisión gubernamental y a realizar los cambios que ellos estimaran convenientes. El Martinato creo que fue un régimen que no permitió la disidencia, o sea, no existía esa posibilidad de disentir. Y prácticamente las elecciones fueron borradas. Bueno, de hecho, en 1935 Martínez compitió por la presidencia de la República en solitario, y ya luego en 1939 y 1944 se reeligió por decreto legislativo, o sea, un decreto especial para perpetuarse en el poder. En medio de la dictadura, en 1936, Napoleón Viera Altamirano fundó el Diario de Hoy.